Esto ocurrió hace más de 10 años. Mi nombre es Ramiro, y esta historia me enseñó que siempre debemos estar alerta, porque existen cosas que siempre están esperando una oportunidad, solo una, para entrar en nuestra casa y llevarse nuestra paz. El recuerdo de aquella casa en la colonia popular de Villa de Reyes en San Luis Potosí sigue intacto en mi memoria, como si el tiempo no hubiera pasado. Era una vivienda sencilla, de paredes sin pintar y piso frío, donde mi esposa Leona y yo intentábamos construir algo estable con lo poco que teníamos. Nuestro hijo Benjamín era pequeño, tenía apenas 5 años, tranquilo, dependiente de la rutina y muy sensible a cualquier cambio. Esa noche transcurría como muchas otras, con el calor encerrado entre las paredes y el barrio quedándose en silencio poco a poco. Nada anunciaba que algo iba a romperse. El corte de luz llegó de repente, sin aviso, y dejó a toda la colonia sumida en una oscuridad total, más profunda de lo habitual. No se veía una sola ventana iluminada, ni siquiera a lo lejos. Las velas fueron lo único que nos permitió movernos dentro de la casa. La llama temblaba con cualquier corriente de aire y proyectaba sombras alargadas que parecían moverse solas. El olor de la cera quemada se volvió pesado con el paso de las horas y el silencio empezó a sentirse incómodo, como si la casa misma estuviera atenta. Durante la madrugada, el apagón no cedió. El calor, la falta de ruido y la oscuridad absoluta comenzaron a ponernos nerviosos. Benjamín dormía inquieto, se movía más de lo normal y en un momento despertó llorando con una intensidad que no le conocíamos. No era un llanto común, sino uno cargado de pánico. Por más que intentamos tranquilizarlo, el miedo no se le iba. Su cuerpo estaba tenso, respiraba rápido y parecía buscar algo con la mirada, aun cuando no había nada visible. Esa desesperación nos descolocó, porque no había ocurrido nada concreto que explicara una reacción así. Cuando por fin amaneció y la electricidad regresó, creímos que todo quedaría en un susto. Sin embargo, el miedo se quedó instalado en nuestro hijo. Esa misma noche volvió a despertarse gritando, empapado en sudor, con una angustia que no lograba calmarse. Con el paso de los días, la situación empeoró. Benjamín dejó de querer quedarse solo, incluso durante el día, y volvió a orinarse en la cama. Dormir se convirtió en una batalla diaria y el cansancio empezó a reflejarse en nosotros también. Algo se había quebrado en su tranquilidad. Así comenzó todo, sin explicaciones claras ni señales visibles. Un simple apagón que duró toda la madrugada fue suficiente para alterar la vida dentro de esa casa. Desde entonces, supe que aquella oscuridad no había sido una más, aunque en ese momento todavía no entendía hasta dónde llegarían las consecuencias. La preocupación se volvió constante dentro de la casa y empezó a marcar nuestros días. El comportamiento de Benjamín no mejoraba y, por el contrario, parecía empeorar con el paso del tiempo. Dormía poco, se despertaba sobresaltado y cualquier sombra lo hacía aferrarse a nosotros con una fuerza que no correspondía a su edad. Buscamos ayuda médica en el centro de salud de la zona, convencidos de que debía existir una explicación lógica. Las revisiones fueron rápidas y las respuestas siempre parecidas. Nos dijeron que no había nada físico, que podía tratarse de un susto fuerte o de una etapa. Salimos de ahí con más dudas que alivio, cargando a un niño cada vez más asustado. Con el cansancio acumulado, empezamos a notar detalles extraños dentro de la casa. Algunos juguetes aparecían fuera de lugar, no como si alguien los hubiera movido con prisa, sino colocados con cuidado en sitios donde Benjamín no solía jugar. Al principio intentamos ignorarlo, atribuyéndolo al desorden o a nuestra propia distracción. En ciertos momentos, el ambiente cambiaba sin razón aparente.
Había rincones donde el aire se sentía más frío, incluso en pleno día, y un olor leve, parecido al de una vela recién apagada, surgía sin que hubiera ninguna encendida. Esas sensaciones no duraban mucho, pero se repetían lo suficiente como para inquietarnos. Benjamín empezó a señalarnos algo que no podíamos ver. Con palabras simples y entre llanto, describía a una mujer muy delgada, de cabello largo y aspecto descuidado, que aparecía cuando la casa quedaba a oscuras. Decía que no gritaba ni se movía rápido, solo se acercaba y dejaba claro que ya lo había elegido. Escuchar eso de boca de un niño tan pequeño nos heló la sangre. Leona fue la primera en admitir que algo no estaba bien. Yo intentaba mantener la calma y pensar con la cabeza fría, pero cada noche se volvía más difícil negar lo evidente. El miedo ya no era solo de nuestro hijo, se había filtrado en la casa y en nosotros. Una vecina de la colonia, mujer mayor y muy creyente, notó el estado de Benjamín y nuestra preocupación constante. Con cuidado, nos comentó que había visto situaciones parecidas y que no siempre tenían explicación médica. Fue ella quien mencionó a una curandera conocida en Villa de Reyes, alguien que, según decía, sabía cómo tratar cosas que no se podían ver. Aceptar esa recomendación no fue fácil. Dudamos, discutimos y sentimos vergüenza de considerar algo así. Sin embargo, el miedo a que la situación empeorara pesó más que cualquier duda. Así fue como dimos el primer paso hacia algo que, en el fondo, presentíamos que iba más allá de lo normal. La llegada de Doña Meche cambió el ambiente de la casa incluso antes de que comenzara a hacer algo. No traía una actitud exagerada ni palabras grandilocuentes. Se movía con calma, observando cada rincón como si midiera el espacio. Su presencia imponía respeto y al mismo tiempo una inquietud difícil de explicar. Benjamín se aferró a Leona apenas la vio entrar, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. El ritual empezó de manera sencilla, recorriendo la casa con hierbas, oraciones y gestos repetidos que parecían tener un orden preciso. A medida que avanzaba, el aire se volvió más pesado y el silencio se cerró sobre nosotros. Sentí una presión extraña en el pecho, una sensación parecida a cuando algo importante está a punto de suceder y no se puede evitar. En un punto, Doña Meche dejó de comportarse como antes. Su postura cambió, su respiración se volvió irregular y su expresión ya no parecía del todo consciente. Sin mirarnos directamente, explicó que algo había entrado en la casa durante el apagón, atraído por el miedo y la oscuridad total, y que no se trataba de una presencia pasajera. El ambiente reaccionó de inmediato. Las puertas comenzaron a moverse solas, golpeando con fuerza contra los marcos, y un frío intenso se concentró en el cuarto de Benjamín. No era una corriente de aire común, se sentía como si el frío saliera de las paredes mismas. El olor a vela apagada regresó con más fuerza que nunca. Benjamín empezó a respirar con dificultad y su cuerpo se aflojó de repente, como si hubiera perdido toda la energía. Lo tomamos antes de que cayera, pero ya no respondía. Ver a mi hijo inconsciente, tan pequeño y frágil, me hizo sentir una impotencia que jamás había experimentado. El miedo se transformó en desesperación. Doña Meche interrumpió el ritual de manera abrupta. Aseguró que la casa no era segura en ese momento y que la presencia no estaba dispuesta a retirarse fácilmente. La urgencia en su actitud nos dejó claro que no había tiempo para discutir ni dudar. Esa misma noche decidimos salir de la casa. Tomamos lo indispensable y nos fuimos a la casa de la madre de Leona, sin mirar atrás. El trayecto se sintió interminable, con la sensación constante de que algo nos seguía, aunque no hubiera nada visible detrás. Horas después, Benjamín despertó, confundido y débil, como si hubiera pasado por una enfermedad repentina. Aunque estaba a salvo con nosotros, su mirada seguía cargada de miedo. Yo entendí entonces que aquello no había terminado,
que solo habíamos logrado alejarnos a tiempo de algo que todavía reclamaba su lugar. El regreso a la casa no fue inmediato ni sencillo. Pasaron varios días antes de que nos atreviéramos a cruzar de nuevo el portón, siempre a plena luz del día y con una sensación constante de alerta. La casa parecía la misma, pero el silencio dentro de ella era distinto, más tenso, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire. Con la guía de Doña Meche, seguimos una serie de oraciones y limpias que se repitieron durante días. El humo de las hierbas recorría cada cuarto y los símbolos de protección fueron colocados en puntos específicos de la casa. No entendía del todo lo que hacía, pero confiaba en su experiencia más de lo que estaba dispuesto a admitir. Poco a poco, los cambios comenzaron a notarse. El frío extraño dejó de concentrarse en ciertos rincones y el olor a vela apagada ya no aparecía sin razón. Los objetos permanecían donde los dejábamos y el ambiente se sentía menos cargado, aunque la tranquilidad no regresó de inmediato. Benjamín fue mejorando con el paso del tiempo. Volvió a dormir más horas seguidas y los sobresaltos se hicieron menos frecuentes. Aún así, bastaba con que la luz fallara por unos segundos para que el miedo regresara a su cuerpo, recordándonos que las heridas no se habían cerrado del todo. En nuestra rutina diaria, intentamos retomar una normalidad parecida a la de antes. Sin embargo, algo se había roto en nosotros también. Leona y yo desarrollamos una atención constante a los ruidos, a los silencios prolongados y a cualquier cambio en el ambiente de la casa. Las visitas fueron escasas durante un tiempo. Preferíamos mantener todo en calma, sin demasiadas personas entrando y saliendo. La casa se volvió un espacio vigilado, donde cada objeto y cada sombra eran observados con cuidado. Con los años, Benjamín creció y dejó atrás muchas de sus conductas infantiles, pero el miedo a la oscuridad nunca desapareció por completo. Los apagones siguen provocándole una angustia inmediata, difícil de controlar, como si su cuerpo recordara algo que su mente no puede explicar. Esa experiencia marcó a nuestra familia de una forma silenciosa, pero permanente. Nunca volvimos a hablar de ello con ligereza, ni a tomar a la ligera la oscuridad total. Algo entró en nuestra casa aquella madrugada y, aunque se fue, dejó una huella que el tiempo no ha logrado borrar. Llegué a ese semestre con la sensación constante de ir siempre un paso atrás. Estudiar Derecho en San Luis Potosí no era solo asistir a clases y aprobar exámenes. Era cargar con la idea de que cualquier tropiezo podía sacarme del camino. Mis padres hacían lo que podían. Mi padre trabajando en obras irregulares, mi madre cosiendo hasta tarde en casa. Yo vivía en un cuarto rentado cerca del barrio universitario, fuera del campus, en una casa vieja dividida en habitaciones para estudiantes como yo, donde los pasillos largos siempre olían a polvo antiguo y humedad guardada. Me llamo Baldino Mateo. Las noches eran mi único momento real para estudiar. Preparaba café soluble barato, abría la ventana para que entrara el aire seco de la ciudad y me sentaba frente a una mesa coja, iluminado por una lámpara amarilla. Ese semestre, la materia de Derecho Penal exigía un libro específico, actualizado y caro. El precio superaba con facilidad lo que yo gastaba en comida durante semanas. Pensé en pedirlo prestado, pero casi todos mis compañeros estaban igual de apretados o lo cuidaban como si fuera oro. En esa época necesitaba cuidar cada centavo, así que no tuve otra opción más que buscar uno usado. Si hubiera imaginado lo que vendría después, habría ahorrado cada centavo para comprar uno nuevo. Una tarde decidí caminar hasta el centro histórico, donde todavía sobreviven algunos puestos y librerías de segunda mano. Me gustaba ese recorrido. Calles de cantera,
fachadas desgastadas y un ritmo más lento que el del barrio universitario. Entré a un cebo pequeño, escondido entre una tienda de reparación de radios y un local de fotocopias. El lugar estaba lleno de estantes torcidos, libros apilados sin orden y un silencio raro, como si el polvo absorbiera los sonidos. Fue ahí donde vi el libro. Derecho Penal, edición antigua, pasta dura, pesado. No estaba en la sección de novedades ni en la de textos comunes, parecía apartado. Al abrirlo, noté de inmediato las anotaciones en los márgenes, letras firmes, apretadas, escritas con tinta oscura. No eran simples subrayados, eran correcciones, aclaraciones, advertencias. En la primera hoja aparecía un nombre escrito con cuidado: Arturo Mariano Velatio. Reconocí el apellido de inmediato. Había oído hablar de él como un profesor estricto, de los que no regalaban calificaciones, fallecido años atrás. El precio me sorprendió. Era tan bajo que pensé que había algún error. El dueño del lugar no mostró interés en explicarme nada. Parecía más preocupado por acomodar otros libros que por concretar la venta. Sentí alivio al pagar, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Al mismo tiempo, algo me incomodaba. El libro estaba frío al tacto, más de lo normal, y tenía un olor leve a papel viejo y sótano cerrado. Regresé a mi cuarto cuando ya empezaba a oscurecer. El pasillo del edificio estaba silencioso, apenas iluminado por focos débiles. Mi habitación seguía igual que siempre. La cama sencilla, la estantería heredada de algún antiguo inquilino, el espejo viejo clavado a la pared. Dejé el libro sobre la mesa y cené algo rápido, intentando no pensar en nada más que en todo lo que tenía que estudiar. Abrí el libro con calma, tratando de concentrarme. Las anotaciones eran duras, pero útiles. Señalaban errores comunes, interpretaciones flojas, confusiones que yo mismo solía tener. Sentí vergüenza al reconocerme en varias de esas advertencias, pero también una extraña gratitud. Pensé que estudiar con ese material podría ayudarme a no cometer los mismos fallos. Mientras avanzaba en la lectura, el silencio del edificio se volvió más pesado. No escuchaba televisiones, voces ni música, solo el zumbido lejano del ventilador. Aún así, tuve la sensación persistente de no estar del todo solo, como si algo esperara pacientemente a que yo entendiera cada página. Cerré el libro pasada la medianoche, con la cabeza cansada y el cuerpo tenso, convencido de que solo era estrés. Esa noche me acosté con el ejemplar sobre la mesa, abierto a la mitad, como si fuera a retomarlo en cualquier momento. Antes de dormirme, pensé que había tenido suerte al encontrarlo. No imaginaba que aquel libro no había llegado a mis manos por casualidad, ni que mi forma de estudiar estaba a punto de dejar de ser solo mía. Al poco tiempo de empezar a estudiar con ese libro, mi rutina comenzó a cambiar sin que yo lo notara de inmediato. Pasaba más horas sentado frente a la mesa, convencido de que necesitaba repasar una y otra vez los mismos capítulos. Las anotaciones en los márgenes parecían guiarme, pero también me dejaban una sensación incómoda, como si alguien estuviera evaluando cada página conmigo. Aún así, me repetía que era solo presión académica y cansancio acumulado. Una madrugada, mientras repasaba un tema que siempre me costaba, escuché pasos en el pasillo. No eran rápidos ni erráticos, sonaban firmes, regulares, como de alguien que caminaba con un propósito claro. Pensé que sería otro estudiante regresando tarde, aunque me llamó la atención que el sonido se detuviera justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando oír una llave o algún movimiento más, pero no ocurrió nada. Al volver la atención al libro, noté algo extraño. Una anotación que recordaba corta y seca, ahora parecía más larga, con una corrección más detallada justo en el párrafo que yo había entendido mal minutos antes.
Cerré el libro y lo volví a abrir, tratando de convencerme de que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Atribuí todo al sueño y seguí estudiando, aunque el nudo en el estómago ya no se fue. Conforme avanzaban las semanas, el cuarto empezó a oler diferente por las noches. No era el polvo habitual ni la humedad vieja del edificio, sino una mezcla de moho con algo más pesado, casi dulce, que me provocaba náuseas. Ese olor solo aparecía cuando el libro estaba abierto sobre la mesa. Durante el día, con la habitación iluminada y el ruido normal del barrio, no había rastro de él. El sueño también se volvió irregular. Empecé a soñar con un hombre solo, siempre sentado frente a una mesa grande, rodeado de hojas. Lo veía corregir exámenes con una concentración obsesiva, marcando errores con trazos fuertes, como si cada falla lo molestara de manera personal. Nunca hablaba ni levantaba la vista, pero su presencia me dejaba agotado al despertar, con la sensación de no haber descansado nada. Algunas noches, pequeños objetos caían sin explicación. Una pluma rodaba hasta el suelo, un cuaderno se deslizaba de la mesa. Un marcador aparecía lejos de donde lo había dejado. Nada se rompía, pero cada ruido me hacía saltar. Empecé a estudiar con el cuerpo tenso, atento a cualquier movimiento, como si el cuarto ya no fuera del todo mío. Una vez encontré varias páginas del libro ligeramente rasgadas, no arrancadas, como si alguien hubiera pasado las uñas por el papel. Los desgarros formaban frases incompletas que señalaban errores comunes en la interpretación de la ley penal. Leer esas palabras me hizo sentir una vergüenza profunda, como si alguien hubiera descubierto mis debilidades más evidentes. Intenté cambiar de material y abrir otros libros, pero no lograba concentrarme. Mi mente regresaba una y otra vez a ese ejemplar, como si todo lo demás fuera insuficiente. La idea de dejarlo cerrado me producía ansiedad, una sensación de estar fallando en algo importante, aunque no sabía exactamente en qué. Con el paso del tiempo, entendí que ya no estudiaba por aprender o aprobar, sino por evitar una sensación constante de desaprobación. Me sentía observado incluso cuando estaba solo, y cada error que cometía en los ejercicios parecía tener un peso exagerado. Algo en ese libro no se conformaba con ser leído, exigía ser tomado en serio, y yo empezaba a pagar el precio emocional de esa exigencia. La tensión empezó a notarse también en mi cuerpo. Me despertaba con la garganta seca, las manos temblando ligeramente y una fiebre baja que iba y venía sin explicación. Aún así, me obligaba a sentarme a estudiar, convencido de que descansar era una forma de descuidarme. El libro permanecía siempre en la mesa, abierto, como si cerrarlo del todo fuera una falta que no podía permitirme. El espejo del cuarto comenzó a incomodarme de una manera difícil de explicar. No era miedo directo, sino una sensación de exposición constante. Evitaba mirarme mientras estudiaba. Colocaba la silla de modo que mi reflejo quedara fuera de mi campo visual. Cada vez que levantaba la vista por accidente, sentía que mi propia imagen parecía cansada, ajena, como si no coincidiera del todo conmigo. Las anotaciones en los márgenes se volvieron más severas. Ya no solo corregían conceptos jurídicos, también señalaban descuidos, interpretaciones flojas, falta de rigor. Leerlas me producía una presión en el pecho, una mezcla de vergüenza y urgencia. Empecé a sentir que no importaba cuánto estudiara, siempre estaba por debajo de lo esperado. Una madrugada especialmente pesada, con el aire caliente y el ventilador girando sin alivio, el olor a humedad y descomposición volvió a llenar el cuarto. Me sentía mareado, con la vista borrosa, pero seguí leyendo. Al levantar la mirada para descansar unos segundos, noté que el reflejo en el espejo no se movía al mismo tiempo que yo. Ese desfase mínimo fue suficiente para que el corazón se me acelerara. Poco a poco,
La imagen cambió. Donde debía estar mi rostro apareció el de un hombre mayor, serio, con una expresión dura y concentrada. No me miraba con enojo, sino con una exigencia fría, absoluta, como si evaluara cada pensamiento mío. No hubo palabras, pero entendí con claridad que no aceptaba errores ni excusas, que lo mediocre no tenía lugar ahí. El malestar físico se intensificó de golpe. Sentí un calor fuerte subir por el cuerpo, náuseas, un zumbido constante en los oídos. Me costaba respirar con normalidad y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. El libro seguía abierto frente a mí, pesado, inmóvil, como si todo girara alrededor de él. Recuerdo haberme arrastrado hasta la cama con dificultad. Pasé el resto de la noche entre el sueño y la vigilia, sudando, con escalofríos, incapaz de ordenar lo que había ocurrido. Al amanecer, la fiebre era evidente y el cuerpo no me respondía. Permanecí acostado todo ese día, sin fuerzas siquiera para pensar en estudiar. Mientras estaba ahí, mirando el techo manchado de humedad, comprendí que aquello había superado cualquier explicación lógica que yo pudiera darme. El miedo ya no era abstracto ni lejano. Estaba instalado en mi cuerpo, en mi mente, en ese cuarto. La idea de seguir conviviendo con ese libro dejó de parecer una opción y se convirtió en una amenaza real para mí. Al recuperarme un poco de la fiebre, lo primero que hice fue guardar el libro en una mochila, sin volver a abrirlo. No sentí alivio inmediato, solo una urgencia silenciosa de sacarlo de mi cuarto. El pasillo del edificio me pareció más largo que de costumbre, y cada paso resonaba con un eco incómodo. Aún así, no escuché nada extraño, ningún ruido detrás de mí, como si todo hubiera quedado en pausa. El cebo del centro seguía igual que la primera vez, estantes torcidos, polvo acumulado, luz opaca entrando por una ventana alta. El dueño apenas levantó la vista cuando le extendí el libro. No mostró sorpresa ni curiosidad, solo lo tomó y lo colocó debajo del mostrador, como si ya supiera que yo volvería. Su expresión cansada me dejó claro, sin necesidad de palabras directas, que no era el primero en devolverlo, ni sería el último. Al salir de ahí sentí un cansancio profundo, distinto al del estudio. Caminé un rato por las calles de cantera, respirando el aire seco de la ciudad, intentando convencerme de que todo había terminado. No hubo mareos, no hubo olores extraños, no hubo esa presión constante en el pecho. Aún así, algo dentro de mí permanecía en alerta, como si el cuerpo no confiara del todo en la calma repentina. Las noches posteriores fueron silenciosas. Dormí varias horas seguidas sin despertar sobresaltado. El cuarto volvió a oler a polvo común y a ropa guardada. El espejo dejó de incomodarme y los sueños con aquel hombre corrigiendo exámenes desaparecieron por completo. Poco a poco, la normalidad regresó, aunque no de manera absoluta. El semestre continuó con dificultades, pero ya no había interferencias extrañas. Estudié con apuntes prestados, copias y material digital. Me costó más trabajo, avancé más lento, pero pude concentrarme sin esa sensación de ser evaluado constantemente. Aprobar las materias no fue sencillo, aunque resultó posible. A pesar de todo, algo quedó marcado en mí. Entrar a un cebo, tocar un libro viejo o ver páginas llenas de anotaciones ajenas me producía una incomodidad inmediata. Incluso cuando el precio era conveniente, prefería alejarme. La idea de cargar con el esfuerzo, la obsesión o la exigencia de otra persona se volvió insoportable. Nunca hablé de esto con mis padres ni con mis compañeros. Sabía que sonaría exagerado o absurdo. Para mí, en cambio, fue una experiencia demasiado clara como para ignorarla. No sentí que me persiguiera un fantasma, sino algo peor. Una exigencia que no terminó ni con la muerte.
Entendí que hay objetos que no solo pasan de mano en mano, sino que arrastran una intención. Ese libro no quería descansar en un estante ni ser olvidado. Quería seguir siendo estudiado, corregido y tomado en serio. Yo solo fui alguien más que lo sostuvo el tiempo suficiente para comprender que hay cosas que no deberían comprarse usadas, por más que uno necesite ahorrar. La rutina del campo siempre me había parecido suficiente para explicar el cansancio de un hombre. Mi nombre es Cristóbal. Ya tenía 65 años, pero seguía lo bastante fuerte como para trabajar la tierra, sembrar y cosechar. Aquella noche regresaba más tarde de lo acostumbrado, con las botas llenas de polvo y el cuerpo duro por haber pasado horas arreglando un cercado que el ganado había tirado. El sol ya se había escondido detrás de los cerros bajos en San Luis Potosí, y el aire traía ese frío seco que cae de golpe en la zona entre Cerritos y Villa Juárez. El tramo de terracería que tuve que cruzar a pie era conocido para mí, aunque nunca me gustó hacerlo de noche. No había luz alguna, solo el reflejo opaco de la luna sobre la tierra suelta y el sonido constante de los insectos. Caminaba pensando en llegar rápido al rancho, en el café que Dorothy, mi esposa, solía dejar listo, cuando noté dos siluetas avanzando despacio delante de mí. Al acercarme, distinguí a una mujer joven y a una niña pequeña. Ambas caminaban con dificultad, cubiertas de polvo, con la ropa sucia y los pies descalzos. La niña parecía agotada, y la mujer sostenía el paso con una rigidez extraña, como si el cansancio no fuera solo del cuerpo. Sentí un impulso inmediato de ayudar, más por costumbre que por valentía, pensando que nadie anda así de noche si no está pasando por algo grave. No hice preguntas innecesarias. La idea de que pudieran haber huido de un problema serio me cruzó la cabeza, y preferí no hurgar. Les indiqué el camino hacia mi rancho y avancé con ellas. Durante el trayecto noté que no miraban alrededor, no mostraban curiosidad por el paisaje ni por mí, como si la caminata fuera solo un trámite que ya conocían. Esa falta de reacción me inquietó más de lo que quise aceptar. La distancia hasta la casa se me hizo más larga de lo normal. El silencio pesaba y cada paso levantaba una nube de polvo fino que parecía quedarse suspendida en el aire. En algún momento sentí que el camino estaba más oscuro de lo habitual, pero me convencí de que era el cansancio jugando con la cabeza de un hombre viejo. Al llegar al rancho, Dorothy salió a recibirnos. Ella siempre tuvo ese modo tranquilo de tratar a la gente, propio de quien ha pasado la vida en el campo. Preparó comida caliente y buscó cobijas limpias sin cuestionar nada. Yo observaba a las visitantes con atención discreta, intentando encontrar señales claras de miedo o urgencia, pero solo veía un cansancio profundo, difícil de explicar. Mientras se acomodaban dentro de la casa, me di cuenta de que apenas tocaban la comida y que aceptaban el agua con una calma que no coincidía con su apariencia. Dorothy pensó que era vergüenza o agotamiento extremo. Yo quise creer lo mismo, aunque algo en el fondo del estómago me decía que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Antes de acostarme, recorrí el patio como solía hacerlo, asegurando puertas y observando el cielo despejado. Sentí que había hecho lo correcto al ofrecer ayuda, pero también que había abierto la puerta a algo que no terminaba de comprender. En ese momento todavía no sabía que la carretera de tierra no solo trae gente perdida, sino recuerdos que no deberían volver a caminar. La presencia de Angélica y la niña empezó a sentirse en la casa sin que hicieran ruido alguno. Permanecían largas horas sentadas, casi inmóviles, observando el interior del rancho como si no les fuera del todo ajeno. Dorothy intentó integrarlas a la rutina, ofreciéndoles tareas sencillas o conversación,
pero ellas respondían con gestos mínimos y una atención que parecía siempre dirigida a otra parte. Durante las comidas se repetía la misma escena. La comida estaba caliente, bien servida, como siempre se había hecho en esa casa, pero apenas probaban unos cuantos bocados. La niña masticaba despacio, sin mostrar hambre, y la mujer apenas acercaba el plato. Aquello me inquietaba, porque nadie que camina descalzo por la terracería toda la noche puede darse el lujo de rechazar alimento. El descanso tampoco seguía lo normal. Al prepararles un espacio para dormir, noté que no se recostaban. Preferían permanecer sentadas con las cobijas sobre los hombros apoyadas contra la pared. No se quejaban, no pedían nada más, y eso, lejos de tranquilizarme, me mantenía alerta, como si algo esencial estuviera fuera de lugar. En uno de los despertares de madrugada, al pasar por la sala, las vi despiertas. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto que yo no alcanzaba a distinguir. No parecían asustadas ni sorprendidas por mi presencia. La mujer mostraba una serenidad extraña, y en ese silencio dejó escapar reflexiones sobre la muerte y la despedida, dichas con una calma que no correspondía a alguien que acaba de perder el rumbo. Esas palabras me acompañaron el resto de la noche. No eran lamentos ni quejas, sino afirmaciones profundas, como si hablara desde un sitio donde ya todo estuviera decidido. Intenté convencerme de que se trataba de una madre agotada, cargando un dolor demasiado grande para expresarlo de otra forma. A la mañana siguiente, el rancho parecía distinto. Los animales evitaban acercarse al espacio donde ellas se sentaban y el silencio se hacía más pesado cuando estaban presentes. El tiempo pasaba lento y cada hora parecía estirarse más de lo habitual. Nada concreto ocurría, pero la incomodidad no se iba. Dorothy también lo notaba. Aunque no decía nada, sus gestos se volvían más cuidadosos, como si temiera romper algo invisible. En más de una ocasión me miró buscando una explicación que yo no tenía. Preferimos no hablarlo, pensando que el paso del tiempo acomodaría las cosas. Conforme avanzaban las horas, empecé a sentir que la casa no las reconocía como visitantes comunes. No dejaban huellas claras en el patio, no alteraban el ritmo del lugar, y aún así su presencia se imponía. Algo me decía que no estarían mucho tiempo, y que cuando se fueran, dejarían más preguntas que respuestas. El amanecer en que noté su ausencia llegó sin aviso. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio normal de la madrugada en el campo, sino uno más limpio, como si algo se hubiera retirado sin dejar rastro. El espacio donde Angélica y la niña solían sentarse estaba vacío, y las cobijas aparecían dobladas con un cuidado que no era común en alguien que se va con prisa. Salí al patio esperando encontrar huellas en la tierra húmeda, alguna señal de por dónde habían partido. No había marcas claras, ni pisadas pequeñas, ni rastros desordenados. El camino de terracería lucía intacto, como si nadie hubiera caminado por ahí en horas. Esa ausencia de señales me produjo una inquietud difícil de explicar. Una sensación de pérdida sin saber exactamente qué se había perdido. Dorothy notó de inmediato que ya no estaban. Su reacción no fue de sorpresa, sino de una tristeza callada que me descolocó. Preparó el desayuno como siempre, pero sus movimientos eran más lentos, y su mirada se detenía en los rincones donde ellas habían pasado el tiempo. Ninguno de los dos habló del tema, como si nombrarlo fuera a hacer más real algo que no entendíamos. El día transcurrió pesado. Me costó concentrarme en las labores del rancho, y varias veces me descubrí mirando hacia la carretera, esperando verlas aparecer otra vez. No sentía alivio por su partida, sino una mezcla extraña de vacío y alerta, como si algo importante hubiera quedado inconcluso. Por la tarde, el sonido de un vehículo acercándose rompió la quietud. Era Lino, mi hijo, que venía del pueblo para visitarnos.
Su llegada trajo conversación, movimiento y cierta normalidad que agradecí, aunque por dentro seguía cargando una inquietud que no lograba sacudirme. La conversación con Lino avanzó por caminos conocidos, de esos que se repiten cada vez que alguien vuelve del pueblo. Comentamos cómo venía la cosecha ese año, lo irregular que se había puesto el clima y el calor que ya no daba tregua ni al caer la tarde. También salieron nombres de conocidos, gente que había enfermado, otros que se habían ido a trabajar a otro estado, pequeñas noticias que llenan el silencio en una visita familiar. Fue en medio de ese ambiente tranquilo cuando Lino, casi sin darle importancia, recordó una nota que había leído días atrás. Habló de un accidente en la carretera de terracería que conecta Cerritos con Villa Juárez, un hecho que había corrido de boca en boca por lo innecesario y triste. Mencionó que el atropellamiento ocurrió al anochecer, en un tramo solitario, y que la noticia había causado comentarios en varios pueblos cercanos por tratarse de una madre y su hija. A medida que iba dando detalles, sentí que algo dentro de mí se detenía. El frío me recorrió de golpe, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. Lino explicó que la mujer era joven y que la niña apenas tenía edad para empezar la primaria. Murieron en el lugar sin que nadie pudiera hacer nada. Escuché todo fingiendo normalidad, aunque el corazón me latía con una fuerza que me hacía difícil respirar con calma. Pedí que me contara un poco más, cuidando el tono para que no se notara la urgencia. Fingí curiosidad de padre que conoce bien esas carreteras y quiere saber qué pasó. Por dentro, cada palabra me pesaba, porque ese tramo era el mismo por el que yo caminaba tantas veces, el mismo donde las había encontrado. Lino notó mi interés y, sin pensarlo mucho, tomó el celular para buscar la nota completa. Dijo que incluso había una foto publicada en la noticia. En ese instante sentí que el tiempo se hacía lento, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más denso. Antes de que la pantalla se encendiera por completo, crucé la mirada con Dorothy. Ella no preguntó nada, pero en sus ojos vi una preocupación que no había estado ahí minutos antes. Parecía entender que esa información no era una más, y que algo de lo vivido en la casa estaba a punto de tomar forma. Mientras Lino desplazaba la pantalla buscando la noticia, supe con una certeza pesada que nada volvería a sentirse igual. La carretera de terracería dejaría de ser solo un camino conocido y se convertiría en un límite invisible, uno que separa lo cotidiano de aquello que nunca debería volver a tocar la puerta de un rancho tranquilo. La imagen apareció en la pantalla del celular sin dramatismo, como cualquier otra nota local. Bastó un segundo para reconocer los rostros. La mujer era Angélica y la niña era Talia. No había duda posible. La misma expresión cansada, los mismos rasgos, la misma edad aproximada. Incluso la ropa coincidía con lo que habían llevado aquella noche en la carretera. Sentí que el cuerpo me fallaba. Un frío espeso me subió desde las piernas hasta el pecho y tuve que apoyarme en la mesa para no perder el equilibrio. Cerré los ojos un momento, intentando ordenar los recuerdos, pero todo volvió con una claridad dolorosa. La poca comida, el sueño sentado, las miradas perdidas, las palabras sobre despedirse sin saber cuándo. Devolví el teléfono sin decir nada. Fingí interés por otro tema y dejé que la conversación se apagara sola. Lino no notó nada fuera de lugar, pero Dorothy sí. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese gesto silencioso quedó dicho todo lo que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar. El resto de la tarde transcurrió como si nada hubiera pasado. Ayudé a mi hijo con algunas cosas del rancho, escuché sus planes y asentí cuando hablaba. Por dentro, cada recuerdo se acomodaba como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Comprendí que aquella casa había recibido algo que no buscaba refugio, sino cerrar un ciclo pendiente. Cuando Lino se fue, el rancho volvió a quedar en silencio. Dorothy y yo compartimos la cena sin palabras innecesarias.
No hubo preguntas ni explicaciones. Ambos sabíamos que contar lo sucedido no cambiaría nada, y que hacerlo en voz alta solo abriría una puerta que preferíamos mantener cerrada. Esa noche me costó dormir. La carretera de terracería se repetía en mi mente, igual de oscura y solitaria que aquella vez. Pensé en cuántas personas habrán caminado por ahí sin saber qué cargaban encima. Cuántas historias quedaron atrapadas entre el polvo y la noche. Dejé de salir después de que cae el sol. Evité ese tramo siempre que pude y ajusté mis horarios para no volver a cruzarlo a pie. No fue por miedo, sino por respeto a algo que no entiendo y que no quiero volver a encontrar. Dorothy nunca volvió a insistir en recibir a desconocidos, y yo tampoco. Algunas experiencias no dejan marcas visibles, pero cambian la manera en que uno mira el mundo. La carretera sigue ahí, igual que siempre, pero sé que no todas las personas que la transitan lo hacen buscando llegar a algún lugar. En aquella época yo atravesaba un momento difícil. Quizá eso fue lo que la atrajo. ¿Quién sabe? Hay ciertas cosas cuyas razones es mejor no conocer. Me llamo Jacobo. La separación todavía estaba fresca cuando ocurrió todo. Vivía solo en una casa antigua de un barrio residencial de la capital de San Luis Potosí, con muros gruesos, piso frío y un portón de hierro que resonaba cada vez que lo abría o cerraba. Mis días transcurrían entre la oficina de logística, papeles, correos electrónicos repetitivos y el trayecto de regreso en camión, siempre rodeado de gente y, aún así, sintiéndome aislado. Las noches solían ser silenciosas, interrumpidas apenas por el sonido de alguna televisión vecina o perros ladrando a lo lejos. Cocinaba lo justo, comía sin prestar atención y me dormía con la sensación de que la casa era demasiado grande para una sola persona. Esa rutina empezó a cambiar cuando acepté ir a una fiesta de cumpleaños, más por cortesía que por ganas reales de socializar. La celebración se llevó a cabo en una casa antigua del centro, de esas con patio interior, paredes altas y luz amarillenta que suaviza las sombras. No era una fiesta ruidosa ni exagerada. Cerveza en botellas retornables, botanas simples sobre una mesa larga y conversaciones dispersas que se mezclaban con música baja. El ambiente tenía algo familiar, cómodo, como si todos se conocieran de antes. Fue ahí donde vi por primera vez a Aurora Montoya. No llamó la atención de inmediato y quizá por eso terminó destacando. Se mantenía al margen del grupo, cerca de la pared, observando más de lo que participaba. Vestía de forma discreta, sin accesorios llamativos, y llevaba una flor seca prendida en el cabello. Un detalle fuera de lugar que me quedó grabado. Al acercarme, noté que era educada, reservada y cuidadosa con cada gesto. No bebía alcohol y aceptó solo un refresco. En ningún momento la vi sacar un teléfono, ni siquiera cuando otros tomaban fotos o revisaban mensajes. Cuando alguien intentó incluirla en una fotografía, ella simplemente se apartó con naturalidad, sin incomodarse ni dar explicaciones. La conversación que tuvimos fue tranquila, sin entusiasmo forzado ni silencios incómodos. Hablamos de cosas simples, del trabajo, de la ciudad, de lo rápido que pasa el tiempo sin que uno lo note. Me llamó la atención lo poco que decía de sí misma y lo mucho que parecía escuchar. Esa actitud, lejos de parecer extraña, me resultó reconfortante en ese momento. Antes de irse, ya avanzada la noche, Aurora buscó algo en su bolso y sacó un pequeño cuaderno gastado. Arrancó una hoja con cuidado, escribió un domicilio y su nombre completo, y me lo entregó doblado. No hubo promesas ni planes concretos, solo la idea implícita de que podía ir a buscarla algún día. Guardé el papel en la cartera sin darle demasiada importancia.
En ese instante pensé que se trataba de un gesto sencillo, quizá anticuado, pero honesto. No sabía entonces que ese pequeño trozo de papel terminaría marcando el inicio de algo que aún hoy me cuesta explicar con claridad. El fin de semana llegó sin que yo lo planeara demasiado. El papel con el domicilio seguía en mi cartera y cada vez que lo tocaba sentía una mezcla extraña de curiosidad y cautela. Decidí ir más por inercia que por convicción, pensando que, en el peor de los casos, solo sería una visita incómoda y nada más. El trayecto me llevó por calles antiguas de San Luis Potosí, de esas donde las casas parecen haberse quedado detenidas en el tiempo. Banquetas disparejas, fachadas desgastadas, puertas altas de madera y rejas de hierro con pintura descascarada. El barrio era tranquilo, casi silencioso, con muy poco movimiento para un sábado por la tarde. La casa indicada en el papel coincidía exactamente con lo que había imaginado. Se veía bien cuidada, aunque claramente vieja, con macetas alineadas junto a la entrada y una imagen religiosa colocada cerca del marco de la puerta. Al tocar, escuché un sonido metálico suave, como de un pequeño timbre antiguo. Quien abrió fue una mujer mayor, de apariencia cansada, cabello canoso recogido y expresión confusa. Desde el primer momento percibí que no esperaba visitas. Al mencionar el nombre de Aurora y explicar de manera general cómo la había conocido, noté que su rostro cambiaba, como si intentara procesar algo que no tenía sentido para ella. La reacción no fue de enojo ni de rechazo, sino de sorpresa profunda, seguida por una tristeza difícil de ocultar. La mujer, a quien después supe que llamaban Doña Vivian, parecía desorientada, como si mis palabras hubieran removido algo que prefería mantener en silencio. Me hizo pasar al interior de la casa, caminando con lentitud, apoyándose en los muebles. Dentro, el ambiente era sobrio y silencioso. Fotografías familiares ocupaban una pared entera, todas con la misma joven en distintas etapas de su vida. Doña Vivian me mostró documentos médicos guardados con cuidado, explicándome que su hija había enfermado y que el proceso había sido largo y doloroso. Cada objeto parecía reafirmar una realidad que yo no estaba preparado para aceptar. El momento más difícil llegó cuando señaló un pequeño altar doméstico. Ahí estaba la urna funeraria, rodeada de flores artificiales y veladoras apagadas. No necesité tocarla para sentir el peso de lo que estaba viendo. Una presión en el pecho me obligó a sentarme, y por primera vez consideré seriamente que había cometido un error al ir hasta ahí. Salí de la casa con la cabeza llena de pensamientos inconexos. Caminé varias cuadras sin rumbo claro, intentando convencerme de que debía existir alguna explicación lógica, alguna coincidencia absurda. Esa noche, al llegar a mi casa, el papel con el domicilio ya no me pareció un recuerdo inofensivo, sino algo que nunca debí haber recibido. El descanso dejó de ser reparador después de aquella visita. El sueño se volvió fragmentado, ligero, como si cualquier ruido fuera suficiente para despertarme. Empecé a soñar con mi propia casa vista desde afuera, el portón cerrado y la calle desierta, iluminada apenas por la luz amarilla del poste. En esos sueños, Aurora aparecía siempre del mismo modo. Permanecía de pie del lado de la banqueta, sin moverse, mirando hacia el interior de la casa. No hacía gestos ni mostraba enojo. Su presencia era silenciosa, casi respetuosa, y aún así me provocaba una incomodidad profunda difícil de explicar. Al despertar, la sensación no desaparecía del todo. El aire dentro de la casa se sentía más frío, incluso en noches cálidas, y el silencio parecía más denso. Plantas que había cuidado durante meses comenzaron a marchitarse sin razón aparente, y algunos alimentos se echaban a perder antes de tiempo, como si algo alterara el ambiente.
La frontera entre sueño y vigilia empezó a volverse borrosa. En más de una ocasión, al pasar por el pasillo o al asomarme por la ventana, tuve la impresión de ver una silueta junto al portón. Nunca era una visión clara, más bien una certeza incómoda que desaparecía al enfocar la mirada. Comentarios aislados de los vecinos aumentaron mi inquietud. Una señora mencionó haber escuchado llanto durante la madrugada en la banqueta, justo frente a mi casa. Otro habló del frío extraño que se sentía al pasar por ahí de noche. Nadie parecía alarmado, pero esas observaciones coincidían demasiado con lo que yo estaba experimentando. Aurora empezó a manifestarse con mayor insistencia. La imagen que percibía de ella ya no transmitía calma, sino una urgencia creciente, como si algo la empujara a acercarse cada vez más. Sin palabras claras, entendí que su intención era entrar, y esa comprensión me produjo una sensación inmediata de peligro. Dormir con las luces encendidas se volvió una costumbre involuntaria. No era un miedo concreto lo que me mantenía alerta, sino la impresión de que existía una regla no escrita, algo que no debía romper bajo ninguna circunstancia. La casa, que antes me parecía vacía, comenzó a sentirse vulnerable. Cada noche reforzaba la idea de que abrir el portón no era una opción. Aunque la compasión y la confusión se mezclaban dentro de mí, algo más fuerte, instintivo, me advertía que cruzar ese límite tendría consecuencias que no podría revertir. La lluvia comenzó entrada la madrugada, primero como un murmullo constante y luego con golpes fuertes contra el techo de lámina. El viento sacudía el portón y hacía vibrar las ventanas, y la casa entera parecía encogerse bajo el sonido del agua. Permanecí despierto, sentado en la cama, con una sensación de espera que no supe explicar. La presencia se hizo evidente sin necesidad de asomarme. El aire se volvió más pesado y el frío se filtró por los pasillos, recorriendo el piso como una corriente lenta. Aurora estaba del otro lado. Lo supe con una certeza que no venía de los sentidos, sino de algo más profundo, difícil de nombrar. Esa vez no percibí calma ni paciencia. Lo que se manifestaba transmitía desesperación, una urgencia casi humana. La idea que se formó en mi mente era clara. Ella no podía volver a su casa porque su madre no se lo permitía. Ese pensamiento, ajeno y al mismo tiempo insistente, me sacudió con fuerza. La insistencia alcanzó un límite que me dejó paralizado. Cada fibra de mi cuerpo reaccionaba ante el impulso de abrir, movido por culpa, por compasión y por la confusión acumulada. Al mismo tiempo, la imagen de la urna, de los documentos y del altar doméstico se imponía como un recordatorio imposible de ignorar. La decisión de no abrir no fue valiente ni firme, fue torpe, temblorosa, sostenida apenas por el miedo a cruzar algo que no entendía. Me quedé inmóvil, escuchando la lluvia y sintiendo cómo la tensión se estiraba hasta volverse insoportable, como si la casa misma contuviera el aliento. El silencio llegó de golpe. Ninguna señal, ningún rastro de presencia, solo el sonido distante del agua alejándose. No dormí el resto de la noche. Me limité a esperar, con la luz encendida, hasta que el cielo comenzó a aclararse. Por la mañana encontré marcas profundas en la madera de la puerta, surcos irregulares que no estaban ahí antes. Frente al portón, sobre el piso húmedo, yacía la flor seca que Aurora llevaba en el cabello aquella noche en la fiesta. A pesar de la lluvia, estaba intacta. Después de eso, todo cesó. No volví a percibir su presencia ni a escuchar comentarios extraños de los vecinos. La casa recuperó su quietud habitual, pero yo no. Desde entonces, la luz encendida acompaña cada una de mis noches, recordándome que hay puertas que no deben abrirse, por más que alguien del otro lado lo pida.
La casa apareció como una oportunidad que no se repite dos veces. Estaba en un barrio antiguo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, de esos donde las banquetas son irregulares y los vecinos todavía se saludan por el nombre. No era bonita ni estaba bien cuidada, pero el precio encajaba con lo que podía pagar, y la idea de dejar de rentar me dio una tranquilidad que no sentía desde hacía años. 2 cuartos pequeños, una sala angosta y una cocina separada, con paredes gruesas y un piso frío que guardaba la humedad del tiempo. Mi vida siempre giró alrededor de la cocina. Me llamo Neida y trabajo preparando comida por encargo. Platillos sencillos para fiestas familiares, bautizos, reuniones chicas. Paso muchas horas de pie, moliendo, picando, esperando tiempos exactos. Ese espacio no era solo un cuarto más de la casa, era donde sentía control, donde las cosas obedecían. Por eso, al ver la cocina de esa casa, vieja pero amplia, pensé que ahí podía seguir adelante sin depender de nadie. Vivo con mi hijo Santiago, que tenía 19 años cuando nos mudamos. Él trabajaba como atendente en una ferretería del centro, salía temprano y regresaba cansado, con las manos siempre oliendo a metal y polvo. Era callado, responsable, de esos muchachos que no dan problemas. La casa le pareció rara al principio, pero no dijo mucho. Yo asumí que solo estaba acostumbrándose al cambio, igual que yo. Los primeros días fueron normales. Limpié a fondo, tiré cosas que dejaron los antiguos dueños y acomodé mis utensilios como siempre lo hago, por costumbre más que por orden. Noté marcas viejas en las paredes, manchas que no salían con nada, y algunos muebles fijos demasiado gastados, pero lo atribuí a los años. En las noches, la casa hacía ruidos típicos, crujidos, suaves, el sonido del viento colándose por alguna rendija. Nada fuera de lo común. Una madrugada me despertó un golpe seco, metálico, que venía de la cocina. No fue fuerte ni continuo, solo un sonido aislado, como cuando una olla mal acomodada se mueve. Me quedé quieta unos segundos, tratando de decidir si valía la pena levantarme. El cansancio pesó más y pensé que al día siguiente revisaría todo con calma. La segunda vez no pasó mucho tiempo después. Otra noche, otro ruido parecido, un choque breve entre metales. Esa vez sí me levanté. Caminé descalza por el pasillo, con cuidado de no hacer ruido, como si alguien pudiera oírme. Al llegar a la cocina, todo estaba en su lugar. Las ollas colgadas, las sartenes acomodadas, el fogón apagado. No encontré nada que explicara el sonido. Empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era miedo todavía, más bien una sensación de estar entrando en una rutina que no conocía. Durante el día, mientras cocinaba, revisaba 2 veces las cosas, tocaba las ollas, aseguraba las tapas. Por la noche, cualquier sonido me mantenía despierta más tiempo del necesario. Me decía a mí misma que era el estrés, el cambio, el cansancio acumulado. Con el paso de las semanas, los golpes nocturnos se repitieron de manera irregular. Algunas noches no pasaba nada, otras se escuchaba uno solo, siempre igual, siempre desde la cocina. Nadie más parecía notarlo. Santiago dormía profundo y al amanecer todo seguía normal. Yo seguía trabajando, cumpliendo encargos, pero algo dentro de mí empezó a sentirse fuera de lugar, como si la casa estuviera marcando un ritmo distinto al mío. El trabajo empezó a volverse extraño sin que yo pudiera señalar un momento exacto. Mientras cocinaba para los pedidos, algunas cosas dejaban de comportarse como siempre. Una mañana encontré una olla tibia, aunque no la había usado, y pensé que quizá la había movido sin darme cuenta. Otras veces, una salsa se pegaba y se quemaba aún cuando el fuego estaba bajo y yo no me había apartado. Me sentía torpe, distraída, como si mis manos ya no respondieran igual. Los olores fueron lo que más me descolocó. En plena tarde,
con la cocina limpia, aparecía un aroma dulce, parecido al del azúcar derretido, que me hacía pensar en postres que ya no preparo. Minutos después, sin razón, el aire se llenaba de un olor agrio, a comida echada a perder, tan fuerte que me obligaba a abrir puertas y ventanas. Revisaba la basura, el refrigerador, las coladeras, y no encontraba nada que justificara ese cambio tan brusco. La casa comenzó a sentirse pesada, no de esas pesadeces que se explican con el calor de Ciudad Valles, sino algo más difícil de nombrar. Al entrar a la cocina por la noche, tenía la impresión de que el aire era más espeso. Me sorprendía respirando corto, con una tensión constante en los hombros. A veces me quedaba parada unos segundos antes de encender la luz, como si esperara encontrar algo fuera de lugar. Una madrugada, mientras lavaba trastes que había dejado para el final del día, escuché algo distinto a los golpes. Era una melodía baja, casi confundida con el sonido del agua corriendo. Al principio pensé que venía de alguna casa vecina, pero el canto parecía salir del mismo espacio, como si la cocina lo guardara. No distinguía palabras, solo un ritmo antiguo, repetitivo, que me resultaba inquietantemente familiar. Ese canto comenzó a aparecer de manera irregular. No siempre era claro, a veces solo una cadencia suave, como si alguien tarareara mientras hacía otra cosa. Me sorprendí recordando a mujeres mayores de mi familia, cantando mientras cocinaban, siguiendo recetas que no estaban escritas en ningún lado. Esa asociación me incomodó más de lo que me dio consuelo. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi cabeza. Perdí el apetito, me dolía el estómago sin razón aparente y dormía mal. Me levantaba cansada, con la sensación de no haber descansado nada. Santiago me miraba más seguido, como tratando de entender qué me pasaba. Yo evitaba explicaciones largas y seguía con mis actividades, convencida de que si no lo nombraba, no se volvería real. Algunas noches despertaba con la certeza de que alguien estaba despierto en la casa. No escuchaba pasos ni voces claras, solo esa sensación incómoda de no estar sola. Caminaba hasta la cocina con el corazón acelerado y siempre encontraba todo aparentemente normal. Esa normalidad era lo que más me confundía, porque no dejaba pruebas de nada. Con el paso del tiempo, la cocina dejó de ser un lugar seguro para mí. Preparar comida, algo que siempre había sido automático, se volvió una tarea tensa. Medía todo 2 veces, revisaba el fuego constantemente, y aún así, algo salía mal. Empecé a evitar cocinar de noche, no por una razón clara, sino por una intuición que no sabía cómo explicar y que me acompañaba incluso cuando apagaba las luces. La tensión se fue acumulando sin avisar, como cuando uno carga peso y solo se da cuenta al intentar soltarlo. Empecé a sentir que la casa marcaba horarios propios, sobre todo de madrugada. Mi cuerpo se despertaba antes de que sonara cualquier ruido, con el corazón acelerado y una certeza incómoda de que algo estaba ocurriendo en la cocina. Permanecía acostada unos minutos, escuchando, tratando de convencerme de que era ansiedad. Moverme por la casa en esas horas se volvió un acto calculado. Caminaba despacio, cuidando no hacer ruido, aunque no hubiera nadie a quien molestar. El aire se sentía distinto al cruzar el pasillo, más frío, más denso. A veces el olor dulce regresaba de golpe, mezclado con algo rancio, y me provocaba náuseas. Pensaba en enfermedades, en cansancio extremo, en cualquier explicación que no me obligara a aceptar otra cosa. El canto empezó a escucharse con más claridad. Ya no era solo una melodía perdida, sino un ritmo constante, como si alguien acompañara el movimiento de una cuchara. No lograba distinguir palabras, pero el tono era femenino, pausado, repetitivo. Me quedaba quieta, con la mano en el marco de la puerta, sintiendo cómo se me erizaba la piel. La idea de encender la luz me provocaba un miedo que no sabía justificar. Aquella noche el sonido adquirió un peso distinto.
imposible de confundir con los ruidos habituales de la casa. Ya no era solo la melodía baja que había aprendido a temer, sino un golpeteo constante, metálico, con un ritmo preciso, como el de alguien removiendo algo espeso con paciencia. No había pausas ni cambios, solo ese compás insistente que atravesaba el silencio. Sentí una urgencia seca en el pecho, una certeza incómoda de que seguir acostada sería peor que enfrentar lo que estuviera ocurriendo. Me incorporé con el cuerpo tenso, como si cada músculo se resistiera a obedecer. Avancé por el pasillo con pasos lentos, conscientes, sintiendo cómo el suelo frío se metía en la planta de los pies. El ruido se volvía más claro a cada metro, más real, más cercano. Pensé en dar media vuelta, pero algo más fuerte que el miedo me empujó hacia adelante. Una necesidad casi desesperada de confirmar que no estaba perdiendo la razón. La cocina estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz que entraba desde la calle. Frente al fogón se recortaba una figura femenina. No se movía como una persona normal, sino con una rigidez extraña, como si repitiera un gesto aprendido hace mucho tiempo. Vestía ropa antigua, sin detalles modernos, y su cuerpo delgado se inclinaba ligeramente sobre la estufa apagada. Un brazo subía y bajaba con lentitud, girando una cuchara dentro de una olla colocada sobre un fuego inexistente. El sonido provenía únicamente del roce seco del metal, sin burbujeo ni calor. El aire estaba cargado de un olor imposible de definir con una sola palabra. Dulce al principio, empalagoso, y enseguida corrompido, como si algo se hubiera echado a perder en el mismo instante. Sentí los ojos irritados y la garganta seca, obligándome a respirar por la boca. Di un paso más y entonces comprendí que lo que estaba viendo no encajaba en ninguna lógica. Donde debería haber un rostro, no había rasgos, ni sombra de ojos, ni línea de boca. Solo una superficie lisa, inmóvil, que no reflejaba emoción alguna. A pesar de eso, el canto seguía, constante, saliendo de ningún lugar visible. Me acerqué lo suficiente para notar que la olla estaba completamente vacía y fría, pero el movimiento no se detenía, como si la acción no dependiera de lo que había dentro. El terror me atravesó de golpe, sin transición. Sentí cómo el cuerpo reaccionaba antes que el pensamiento. La garganta cerrándose, el aire faltando, un sonido escapando de mí sin permiso. Las piernas perdieron fuerza y el entorno se volvió inestable, saturado por el golpeteo metálico, el olor intenso y una presión insoportable en el pecho. No recuerdo el momento exacto de la caída, solo la sensación clara de que dejé de sostenerme y de que por un instante ya no tuve control sobre nada. La conciencia regresó de manera abrupta, con alguien sacudiéndome y una luz blanca molestándome los ojos. Estaba tirada en el suelo de la cocina, con el corazón desbocado y la boca seca. Todo estaba en orden, la olla colgada, el fogón apagado, ningún rastro de la mujer ni del olor. Esa normalidad me dejó más temblorosa que la visión anterior, porque no había nada que probara lo que acababa de pasar. La mañana avanzó con una lentitud extraña después de lo ocurrido. Me costaba mantener la mirada fija en cualquier cosa sin sentir que el recuerdo volvía con fuerza. El suelo frío de la cocina, donde había despertado, seguía dándome una sensación incómoda en el cuerpo, como si parte de mí se hubiera quedado ahí. Me levanté con dificultad y noté el cansancio profundo, uno que no se quita con dormir. Conté todo a mi hijo con vergüenza y miedo de no ser creída. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma y pensaba que, si alguien más me lo contara, también dudaría. Santiago no se burló ni me contradijo, pero su expresión cambió. Me hizo saber, con palabras cuidadosas, que lo mejor sería buscar ayuda, algo que pudiera traer calma a la casa y a mí.
La idea de llamar a un sacerdote no me resultaba ajena. En Ciudad Valles es común recurrir a la bendición cuando una casa se siente cargada. No lo pensé demasiado. Conseguí el contacto de un padre conocido en la zona y acordamos una visita sencilla, sin dar demasiadas explicaciones. No quería exagerar ni provocar preguntas que no sabía responder. La bendición fue breve y discreta. El sacerdote recorrió la casa con agua bendita. Rezó en voz baja y se detuvo un momento más largo en la cocina. Yo observaba en silencio, aferrada a una mezcla de fe y necesidad. No ocurrió nada extraño durante el ritual. Ningún ruido, ningún olor distinto. Esa calma, en lugar de tranquilizarme de inmediato, me dejó en expectativa. Las horas posteriores pasaron sin sobresaltos. Cociné algo sencillo por primera vez en días, esperando cualquier señal que confirmara mis temores. No hubo golpes, no hubo aromas extraños, no hubo canto. El silencio de la cocina se sentía distinto, más ligero, como si el espacio hubiera soltado algo que llevaba tiempo guardando. Las noches comenzaron a cambiar poco a poco. Pude dormir sin despertarme sobresaltada, sin esa sensación constante de vigilancia. Santiago volvió a su rutina sin miradas preocupadas y la casa recuperó un ritmo más normal. Aún así, me costaba bajar la guardia. Cada sonido común me hacía detenerme, escuchar, comprobar que todo seguía en orden. No volví a ver nada parecido a aquella mujer. Sin embargo, la imagen quedó grabada con una claridad que no se borra. A veces, al remover una olla, recuerdo el movimiento mecánico de aquella mano inexistente y siento un escalofrío involuntario. No es terror, es una memoria que se impone sin pedir permiso. Continúo trabajando, preparando comida como siempre, pero evito hacerlo de noche. No busco explicaciones ni respuestas definitivas. Solo sé que algo habitó ese espacio y que, tras la bendición, se fue. El silencio actual no me da miedo, pero tampoco me da confianza absoluta, y aprendí a convivir con esa sensación sin nombrarla.